La lámpara de araña brillaba como 1000 estrellas diminutas sobre el gran salón de baile, y su luz proyectaba un resplandor dorado sobre el mar de invitados elegantemente vestidos. Una suave música clásica flotaba en el aire y el sonido apenas enmascaraba el ruido de las copas de champán y las conversaciones en voz baja de la élite más adinerada de Nueva York. Jimmy Harris estaba de pie cerca del borde de la sala, con su smoking negro impecable y una copa de whisky de cristal descansando suavemente en su mano. Para el mundo exterior, Jimmy parecía el millonario seguro de sí mismo e intocable que había estado forjando durante años. Pero esa noche, cuando comenzaron los discursos y la multitud se desplazó hacia el podio donde estaba previsto que hablara, Jimmy se sintió vacío. Esta gala, llena de lujo y excesos, tenía como objetivo recaudar fondos para niños desfavorecidos. Sin embargo, parecía más una actuación, apretones de manos, sonrisas, compasión performativa. Había sido así una vez, persiguiendo las apariencias, ignorando la profundidad, hasta que el arrepentimiento se instaló en lo más profundo de su pecho, un peso del que no parecía poder deshacerse. El pasado nunca te abandonaba del todo, y esta noche estaba a punto de regresar con fuerza. Al otro lado de la sala, Emma Brooks sostenía en equilibrio una bandeja de plata llena de delicadas copas de champán. El sencillo uniforme blanco de camarera le resultaba rígido e incómodo en contacto con la piel, lo que la hacía sentir invisible, como si fuera parte de la decoración en lugar de una invitada que pertenecía al lugar. Pero no le importaba. No estaba allí por el lujo ni el glamour. Estaba allí para trabajar, para ganar lo suficiente para el centro comunitario en el que había invertido su vida. La ironía no se le escapó, ya que estaba sirviendo bebidas en una gala benéfica para financiar la misma causa que decían apoyar. Se movía con cuidado entre los invitados, evitando el contacto visual y manteniendo la cabeza gacha. Pero su corazón latía más fuerte con cada paso. No por la multitud, sino porque lo había visto. Jimmy Harris. La última persona a la que esperaba volver a enfrentarse. Y, sin embargo, allí estaba. El chico que solía sonreír con sorna mientras susurraba palabras crueles a sus espaldas. El que había convertido sus años más dolorosos de adolescencia en una pesadilla. Ahora, de pie como la realeza, rodeado de poder y riqueza. ¿Qué vida tan perfecta debía tener? Le temblaban las manos mientras se acercaba al otro extremo de la habitación, decidida a pasar desapercibida. Pero el destino tenía otros planes. La mirada de Jimmy había estado vagando, escudriñando distraídamente a la multitud, hasta que se posó en ella. Su agarre en el vaso se hizo más fuerte. No podía ser. Emma Brooks. La chica de la secundaria. La chica a la que él había acosado. Ahora era mayor, por supuesto, pero no había forma de confundirla, los mismos ojos tiernos, la misma fuerza serena. Pero esa noche, ella era diferente. Había una pesadez en su expresión, un cansancio que él no recordaba. Y mientras ella se movía entre la multitud, llevando la bandeja, Jimmy sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. ¡Qué vergüenza! Sus pies se movieron antes de que pudiera detenerlos. Ni siquiera estaba seguro de lo que planeaba decir. ¿Una disculpa? ¿Una charla intrascendente? ¿Se acordaría siquiera de él? Pero antes de que pudiera alcanzarla, Emma se giró de repente. Y... ¡crack! La copa de champán que sostenía chocó directamente contra su pecho, derramando el líquido dorado sobre la tela prístina de su smoking. Se escucharon jadeos a su alrededor. La música se detuvo. El rostro de Emma palideció cuando la flauta de cristal se rompió en el suelo entre ellos. Dios mío, yo, lo siento mucho. Jimmy parpadeó, sin notar la humedad fría de la bebida. Su corazón latía demasiado fuerte. Entonces sus miradas se cruzaron. En su mirada se vio que lo reconocía, pero no era sorpresa. Fue enojo. ¿Tú? La voz de Jimmy sonó más áspera de lo que pretendía, la conmoción se retorció en su interior. Emma entrecerró los ojos. Sí, soy yo. Su voz era firme, pero había hielo debajo. ¿Qué? Me sorprende verme así. Sirviendo bebidas en lugar de sentarse en tu elegante mesa. Jimmy abrió la boca, luchando por encontrar las palabras. Pero Emma no había terminado. Yo tampoco pensé que te volvería a ver, Jimmy. Se quedó mirando fijamente la mancha en su traje.
Parece que todavía haces que la gente se sienta pequeña, ¿eh? Las palabras lo golpearon más fuerte que el champán. Antes de que él pudiera responder, ella giró sobre sus talones, tomó una toalla de un puesto de servicio cercano y comenzó a limpiar el desastre como si él no fuera más que otro derrame que limpiar. Y luego se fue. La habitación lentamente recuperó su ritmo. Las conversaciones se reanudaron. La música volvió a sonar. Pero Jimmy permaneció inmóvil, mirándola. Por primera vez en años, no estaba pensando en su reputación. No estaba pensando en su riqueza. Estaba pensando en ella. Y el dolor que había dejado atrás claramente no debía importar más. Pero sí importó. Y mientras la gala continuaba a su alrededor, Jimmy se dio cuenta de algo más. No podía dejar que ella se marchara esta vez. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del ático de Jimmy, igual que la tormenta inquieta que sentía en su interior. La gala había terminado hacía horas, pero las palabras de Emma todavía resonaban en su cabeza. Parece que todavía haces que la gente se sienta pequeña, ¿eh? Se sentó en su estudio, con el whisky intacto a su lado, y buscó su nombre en el teléfono. Emma Brooks. Aparecieron algunos resultados, artículos de noticias locales, una página de recaudación de fondos. Director del Centro Comunitario New Horizon. La foto mostraba a Emma sonriendo cálidamente con un grupo de niños, su expresión era muy diferente a la mirada cautelosa que había visto la noche anterior. Jimmy se reclinó, con el corazón encogido por una punzada de culpa. Los recuerdos volvieron a mi mente, sin que nadie los hubiera deseado. Recuerdos de la escuela secundaria. La cafetería estaba repleta de gente. Jimmy estaba sentado en el centro de la mesa, rodeado de los chicos más ruidosos y populares de la escuela. El rey de la jerarquía social. Y luego estaba Emma. Tranquila. Sola. Con los libros apretados contra el pecho mientras estaba sentada en el rincón más alejado, tratando de desaparecer. Su ropa, vaqueros descoloridos, zapatillas gastadas, la convertían en un objetivo. ¿Y Jimmy? Había elegido el tiro fácil. Bonitos zapatos, Brooks. ¿Aquellos que estaban en el contenedor de donaciones? Las palabras habían tenido como objetivo provocar una risa. Y lo habían logrado. Pero lo que ahora lo perseguía era la forma en que su rostro se desdibujaba, la forma en que había mirado al suelo como si quisiera hundirse en él. En ese momento, se dijo a sí mismo que era inofensivo, que solo estaba bromeando, pero no había sido inofensivo. Y ahora, años después, el daño aún persistía. Volvemos al presente. A la mañana siguiente, Jimmy se encontraba afuera del centro comunitario New Horizon. El modesto edificio de ladrillo no se parecía en nada al mundo al que estaba acostumbrado. No había lujos ni mármol, solo un pequeño cartel sobre la puerta con la pintura descascarada. Sin embargo, en cuanto entró, sintió el calor. Las risas resonaban en la sala de juegos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos coloridos. Los estantes estaban llenos de libros donados. Un lugar construido con el corazón. Y entonces la vio. Emma estaba parada al final del pasillo, con el pelo recogido en una cola de caballo suelta, con un suéter sencillo y unos vaqueros, hablando en voz baja con un grupo de voluntarios. Ella no lo había visto todavía, pero cuando lo hizo, su sonrisa se desvaneció y la luz de sus ojos se atenuó. Se disculpó con los voluntarios y se acercó, con los brazos cruzados, claramente preparándose para la confrontación. ¿Qué estás haciendo aquí, Jimmy? Su voz era tranquila pero fría. Se aclaró la garganta, luchando por encontrar las palabras. Yo, dudé. Leí sobre este lugar. No me había dado cuenta de todo lo que has hecho aquí. Es impresionante. Entrecerró los ojos. Hola. ¿Entonces me buscaste en Google? ¿Qué? ¿Intentas limpiar tu conciencia después de anoche? Jimmy sacudió la cabeza, sintiendo la culpa en el pecho. Mira, Emma. No estoy aquí para molestarte. Sé que te hice daño en ese entonces. Era un idiota. Un niño egoísta e inseguro que quería encajar. Y me desquité contigo. Emma apretó la mandíbula. No me hiciste daño, Jimmy. Me humillaste durante años. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado,
Pero él no se echó atrás. Estoy tratando de solucionarlo, dijo en voz baja. Ella exhaló y sacudió la cabeza. La gente como tú cree que con solo tirar dinero a un problema desaparecerá. Pero esto, señaló hacia el centro. Esto no es algo que puedas arreglar con un cheque, Jimmy. No estoy aquí por eso, insistió, ahora con voz más suave. Entonces, ¿por qué estás aquí? Jimmy dudó. Porque no podía dejar de pensar en ella. Porque odiaba la forma en que lo miraba con tanto dolor. Porque quería entender a la mujer en la que se había convertido, pero no podía decir nada de eso. Así que, en cambio, respondió, porque estoy orgulloso de lo que has construido. Y quiero ayudar en todo lo que pueda. Emma parpadeó, claramente sorprendida por la sinceridad en su voz. Pero las paredes alrededor de su corazón no se movieron. Ayuda, repitió con amargura. En aquel entonces no te importaban personas como yo, Jimmy. ¿Por qué te importaría ahora? Se le hizo un nudo en la garganta. Porque ya no soy la misma persona que era entonces. Se instaló un silencio largo y pesado entre ellos. Finalmente, Emma negó con la cabeza. La vulnerabilidad en sus ojos parpadeó brevemente antes de endurecerse de nuevo. No necesito tu ayuda. Nos va bien sin tu caridad. Y así, sin más, se dio la vuelta y se alejó. Más tarde esa noche, Jimmy se sentó solo en su ático, mirando la cena intacta que tenía frente a él. No dejaba de reproducir la conversación en su cabeza, la ira en su voz, el dolor detrás de sus palabras. Había pensado que aparecer sería suficiente. Que las palabras y las disculpas podían borrar de algún modo años de dolor. Pero no era tan sencillo. No podía deshacer el pasado. Pero tal vez, solo tal vez, pudiera encontrar una manera de demostrar que había cambiado. Y por primera vez en años, no era la culpa lo que lo impulsaba. Era ella. El aire en el centro comunitario New Horizon se sentía más pesado de lo habitual. El sonido de las risas de los niños fue reemplazado por murmullos silenciosos mientras Emma estaba sentada en su escritorio, con el resplandor de su computadora anticuada parpadeando. Se le hundió el corazón al mirar el informe financiero en la pantalla. Déficit de $12.450. Se pasó las manos por el pelo y el cansancio le presionó el pecho. El centro comunitario había sido su salvavidas. El lugar donde las familias con dificultades encontraban esperanza. Donde ella sentía que finalmente pertenecía a ese lugar. Y ahora eso se estaba desvaneciendo. Llevaban meses atrasados en el pago del alquiler. Las donaciones estaban disminuyendo. Si no podía cubrir el próximo pago, el centro se vería obligado a cerrar en cuestión de semanas. Su mente corría, desesperada por encontrar una solución. ¿Venta de pasteles? No, no es suficiente. ¿Financiación colectiva? Ya lo intentó. Ella había sacrificado mucho, había trabajado hasta tarde. Había aceptado trabajos extra a tiempo parcial solo para mantener este lugar en funcionamiento. Pero la verdad era innegable, estaba perdiendo la batalla. A la mañana siguiente, Emma llegó temprano para ordenar el papeleo. El dolor en el pecho era más intenso que nunca. Cuando abrió la puerta de la oficina, había un sobre grueso sobre su escritorio, con una dirección sencilla, para Nuevo Horizonte. Frunció el ceño al abrirlo y sus dedos temblaron levemente. Dentro había un cheque de caja por $20.000. Se quedó sin aliento. Fue suficiente para cubrir el alquiler atrasado y asegurar el centro para los próximos meses. Sin nota. Sin nombre. Solo el cheque. El corazón de Emma latía con fuerza, una extraña mezcla de alivio y confusión se arremolinaba en su interior. ¿Quién lo haría? Sangre. Jimmy. Más tarde, esa misma tarde, Emma irrumpió por las puertas de cristal de la oficina corporativa de Jimmy, con el corazón acelerado mientras observaba el opulento vestíbulo. No había tenido intención de venir allí, había querido estar agradecida de poder dejarlo ir. Pero cuanto más pensaba en ello, en el cheque anónimo, en el momento oportuno, la ira hervía bajo la superficie. Cuando la recepcionista levantó la vista, la voz de Emma era tranquila pero firme. Necesito hablar con Jimmy Harris. Minutos después, Jimmy estaba recostado en su silla, totalmente sorprendido por la entrada de Emma en su despacho.
Ella sostenía el cheque entre los dedos, con los labios apretados en una línea apretada. Entonces, empezó con voz temblorosa, ¿se suponía que esto solucionaría todo? Jimmy frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Dejó caer el cheque sobre su escritorio. ¿Esto? ¿La donación? ¿Pensabas que podías simplemente tirarme dinero y hacer que el pasado desapareciera? Los ojos de Jimmy se posaron en el cheque. Se le encogió el estómago. No había planeado que ella se enterara. No estaba tratando de comprar el perdón, dijo poniéndose de pie con cuidado. Solo quería ayudar. Emma se cruzó de brazos y me miró fijamente. No. Querías sentirte mejor contigo misma. De eso se trata, ¿no? Tu culpa. Tu caridad. Clan. Jimmy apretó la mandíbula. Eso no es justo. Ella dio un paso más cerca y alzó la voz. No puedes reescribir el pasado, Jimmy. No puedes acosar a alguien durante años, firmar un cheque y pensar que todo se acabó. Su expresión cambió y un dolor intenso brilló en sus ojos. Sé que no puedo cambiar lo que hice, Emma. Pero lo estoy intentando. Ella negó con la cabeza, la emoción le subió a la garganta. ¿Me humillaste, Jimmy? ¿Sabes cuántas noches volví a casa llorando? Lo difícil que fue caminar por esos pasillos con todos susurrando. Y ahora, de repente, apareces con tu vida perfecta y tu dinero, actuando como si pudieras arreglarlo todo. La voz de Jimmy se quebró. Me odié por lo que te hice. Emma se quedó helada. No estaba orgulloso de quién era en ese entonces, continuó, ahora más suave. Yo era un cobarde. Dejé que otras personas me influyeran. Pensé que el hecho de que fuera apropiado importaba más que la amabilidad. Emma entreabrió los labios, pero no dijo nada. Jimmy bajó la mirada, la vulnerabilidad en su voz era innegable. Pienso en ello más de lo que te imaginas. He cargado con esa vergüenza durante años. Y la verdad es que no quiero arreglar esto solo porque me siento culpable. Su voz se quebró. Nunca te olvidé, Emma. En realidad, no. Y al verte de nuevo, al ver lo que has construido, lo fuerte que eres, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Y no sé cómo arreglarlo. El silencio llenó la habitación, cargado de emoción. Emma lo miró fijamente, con el corazón palpitando con fuerza. Quería creerle, pero el dolor aún era intenso. No puedes deshacer el pasado, Jimmy. Asintió lentamente. Lo sé. Pero puedo intentar ser mejor, si me lo permites. Por un breve instante, ella lo vio, la verdad en sus ojos, la sinceridad. Pero las cicatrices eran profundas. Necesito tiempo, susurró, retrocediendo hacia la puerta. Jimmy no la detuvo. Él simplemente asintió y la observó mientras se iba. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, él sintió el dolor de saber que la había dejado marchar. Y la abrumadora certeza de que ya no solo quería perdón. La quería a ella. El aroma de pintura fresca flotaba en el centro comunitario New Horizon mientras Jimmy estaba en la sala de juegos, con las mangas arremangadas y un pincel en la mano. Brillantes salpicaduras de azul y amarillo bailaban a lo largo de la pared mientras los niños corrían emocionados. A su alrededor, sus risas resonaban en el espacio. Señor Jimmy, mire. Pinté un arco iris. Una niñita sonrió radiante, mostrando su colorida obra maestra en el papel que tenía frente a ella. Jimmy le ofreció una sonrisa genuina. Eso es increíble, Mia. Eres un artista natural. Pero su sonrisa vaciló un poco cuando vio a Emma desde el otro lado de la habitación. Ella estaba de pie cerca del armario de suministros, con los brazos cruzados, observándolo atentamente como si estuviera esperando a que cometiera un desliz. Había estado así durante la última semana. Después de su enfrentamiento, Jimmy había decidido dejar de intentar explicarse y dejar que sus acciones hablaran más alto. Así que siguió apareciendo. Al principio, no había sido más que un voluntario silencioso que limpiaba, organizaba los materiales y ayudaba a los niños con proyectos de arte. Los niños se habían encariñado con él al instante, pero Emma se mantuvo a la defensiva. Y Jimmy no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir intentándolo sin derrumbarse por completo.
Más tarde esa noche, el centro quedó en silencio porque los niños se habían ido a casa. El espacio se sentía más cálido de lo habitual, gracias a las luces navideñas centelleantes que Jimmy había colgado a lo largo de las ventanas ese mismo día. Estaba recogiendo pinceles cuando finalmente Emma se acercó. ¿Por qué sigues aquí? Su voz era tranquila pero distante. Jimmy dejó los pinceles y se secó las manos con un paño antes de mirarla. Porque lo que dije fue en serio. Lo estoy intentando, Emma, y seguiré intentándolo, aunque todavía no me creas. Sus labios se apretaron hasta formar una fina línea, pero algo en sus ojos se suavizó. Ella exhaló lentamente. Los niños te adoran, ¿sabes? Sonrió levemente. Son fáciles de adorar. Se produjo un silencio, más intenso esta vez. Y entonces, como si las palabras hubieran estado flotando bajo la superficie, Jimmy habló, con voz más tranquila que antes. No eres la única que ha perdido algo, Emma. Ella parpadeó, sorprendida. Jimmy continuó, con la mirada distante. Perdí a mis padres cuando tenía 17 años. Un accidente de coche. Lo cambió todo. Un día yo era solo un niño asustado que intentaba descifrar mi vida. Al día siguiente me quedé solo. Sin red de seguridad. Solo dinero. La expresión de Emma se suavizó y dejó caer los brazos a los costados. No lo sabía, susurró. Jimmy soltó una risa hueca. La mayoría de la gente no lo hace. Yo lo mantuve enterrado, usé mi herencia como escudo. Pensé que si me mantenía lo suficientemente ocupado, lo suficientemente exitoso, podría bloquear el dolor. Pero lo único que hizo fue volverme más fría. Más dura. La peor versión de mí misma. Él la miró a los ojos y su voz sonó más vulnerable de lo que ella jamás la había escuchado. Nunca olvidé cómo te traté, Emma odiaba quién era en ese entonces. Pero no fue hasta hace poco que me di cuenta de que simplemente tenía miedo de perder gente, de que me vieran. Las palabras quedaron flotando en el aire, crudas y sin filtros. Y por primera vez desde que había aparecido en el centro, Emma no vio a Jimmy Harris, el millonario. Vio a Jimmy Harris, el hombre destrozado que se escondía tras la riqueza. Trabajaron codo con codo esa noche, colocando más luces para el próximo evento festivo. Por primera vez no hubo tensión. No hubo palabras duras. Hablaron. Incluso rieron. En un momento, mientras colgaban adornos cerca de las ventanas de la sala de juegos, sus manos se rozaron. Emma sintió que el corazón le daba un vuelco, la calidez de su tacto se prolongó más de lo debido, pero apartó esa sensación. Porque, por mucho que Jimmy pareciera estar cambiando, la confianza no se forjaba en un solo momento. La tarde siguiente, Emma estaba guardando cajas de suministros en la oficina cuando escuchó una voz afuera, la de Jimmy. Se detuvo y apretó los dedos sobre la caja mientras escuchaba. Mira, necesito que el papeleo esté listo esta semana. La propiedad ha estado bajo revisión durante meses. Quiero que esté listo antes de fin de año. Se le retorció el estómago. ¿Un negocio inmobiliario? ¿Y una propiedad? Se acercó un poco más, con el corazón palpitando con fuerza. Sí, es el mismo barrio. Sí, cerca del centro. No, no afectará a nada. Solo termina el trato, ¿de acuerdo? La sangre desapareció de su rostro. Se trataba del centro. Era como cualquier otro hombre de negocios rico, manipulando situaciones para obtener beneficios personales mientras se hacía el héroe. Su corazón latía con fuerza cuando el recuerdo del cheque volvió a inundarla. ¿Había sido todo una estratagema? ¿Había estado intentando acercarse para poder comprar el terreno? Los cálidos momentos que habían compartido la noche anterior de repente se sintieron como una mentira. Jimmy colgó el teléfono y se dio la vuelta, sorprendido al ver a Emma parada en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos brillando con una traición no dicha. Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. No lo hagas. Su voz tembló de ira. Lo escuché todo. Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Estás hablando del terreno, del negocio inmobiliario cerca de aquí. Así que esto, señaló hacia el centro. Este fue tu plan desde el principio.
¿Hacerme confiar en ti, acercarme y luego quitarnos todo? El rostro de Jimmy se retorció en estado de shock. No, no es así. No me mientas, Jimmy. Su voz se quebró, el dolor era evidente. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Jimmy dio un paso hacia adelante lentamente, con voz más suave, suplicante. Emma, lo has entendido todo mal. Déjame explicarte. Pero sus muros habían vuelto a levantarse, más fuertes que nunca. Y esta vez no le estaba dando una oportunidad. Confía en ti, susurró con voz temblorosa. Y no volveré a cometer ese error. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jimmy allí de pie, con el corazón roto y más decidido que nunca a demostrarle que estaba equivocada. La lluvia golpeaba contra las ventanas del centro comunitario mientras Emma caminaba de un lado a otro en su oficina, con el corazón latiendo como un tambor dentro de su pecho. El enfrentamiento de antes se repetía en su mente, la voz de Jimmy resonaba en fragmentos. Lo has entendido todo mal. Déjame explicarte. Pero ella no le había dejado explicarse, porque sentía que era la verdad. El dolor era demasiado familiar, el escozor de la traición, de sentirse obligada a sentir que no era lo suficientemente buena. ¿Pero por qué le dolía tanto? Apretó los puños, porque esta vez se había permitido tener esperanza. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jimmy estaba sentado solo en su ático. El horizonte de la ciudad, que en su día había sido un símbolo de su éxito, ahora parecía distante, frío. Se paró frente a la ventana que iba desde el piso hasta el techo, con el whisky intacto en la mano, observando cómo la lluvia caía sobre el vidrio formando patrones infinitos. Las palabras de ella resonaban en su mente como un redoble incesante. Confía en ti. Y no volveré a cometer ese error. Le dolía el pecho como no lo había sentido en años. Era algo más profundo que la culpa. Era el dolor de perderla. Nunca había tenido intención de lastimar a Emma, ni en ese entonces ni, especialmente, ahora. Pero lo había hecho. Lo peor fue saber que esta vez había hecho todo bien. Y que aún así no había sido suficiente. Horas antes, había hecho la llamada que lo destrozó todo. Pero no por las razones que Emma creía. 2 semanas antes, Jimmy estaba sentado en su oficina corporativa, revisando la situación financiera del centro comunitario. El terreno del centro formaba parte de una zona de desarrollo más grande, una que los inversores habían estado rondando como buitres. Su propio equipo legal le había informado de que los promotores planeaban presionar al propietario para que vendiera la propiedad situada debajo de New Horizon. Si el acuerdo se concretaba, el centro sería clausurado. Pero Jimmy había intervenido. No quería simplemente detener el acuerdo, sino comprar la propiedad y asegurarla para el centro de forma permanente. Su plan era simple. Comprar el terreno en fideicomiso a nombre de Emma y donarlo, sin aceptar ningún crédito. No se trataba de una redención, sino de proteger lo único que realmente le importaba. A los dos. Pero ella no se había quedado lo suficiente para oír esa parte. Y ahora, mientras la lluvia caía con más fuerza afuera, Jimmy sintió que las paredes se cerraban. Había pasado años construyendo un imperio, convenciéndose a sí mismo de que la riqueza podía protegerlo de la vulnerabilidad. Pero ahora, por primera vez, nada de eso importaba. Mierda. Porque la había perdido. A la mañana siguiente, Emma llegó al centro comunitario más temprano de lo habitual, con la cabeza todavía dando vueltas por la discusión. Sentía un nudo en el estómago, de esos que le roen sin descanso y le susurran que algo en todo esto no cuadra. Pero el dolor todavía estaba demasiado presente como para dejar ir su ira. Estaba organizando los suministros en el almacén cuando la señora Callahan, una de las voluntarias de larga data, apareció en la puerta. Emma, querida. Pensé que querrías saberlo. Alguien los dejó anoche. Ella le tendió un sobre grueso. ¿Otro cheque? A Emma se le encogió el corazón. Pero cuando abrió el sobre, lo que encontró dentro no era dinero, sino una escritura. Se quedó sin aliento. No era solo una donación. Era el título de propiedad. Su nombre figuraba en los documentos. El corazón de Emma se aceleró mientras examinaba el documento en busca de una explicación. Allí,
grapada en la parte posterior, había una nota escrita a mano. Para los niños. Sin ataduras. Su visión se nubló. 2. Se dejó caer en la silla más cercana y lo leyó una y otra vez, con las manos temblorosas. Él no había comprado el terreno para sí mismo, sino que lo había estado guardando para ella. La comprensión fue como un puñetazo en el estómago, se había equivocado. Horrible y completamente. Y el recuerdo del rostro de Jimmy, el dolor en sus ojos, le quemaron el corazón. Esa noche, Jimmy se sentó en su oficina una vez más, sumido en el silencio. No había regresado al centro comunitario desde el enfrentamiento. ¿Qué sentido tenía? Lo había intentado. Lo había dado todo, su honestidad, su esfuerzo, su corazón. Y no había sido suficiente. El sonido del timbre resonó por todo el ático. Al principio lo ignoró, hasta que volvió a sonar. Con un suspiro, dejó el vaso y se dirigió hacia la puerta, dispuesto a despedir a quienquiera que se entrometiera en su miseria. Pero cuando la abrió. Ceci etait non mentit, appetit. Emma estaba allí, empapada por la lluvia y sin aliento, agarrando la escritura con manos temblorosas. Por un momento, ninguno de los dos habló. La tensión entre ellos era palpable. Hasta que finalmente Emma susurró con la voz quebrada, ¿salvaste el centro? Jimmy asintió con la garganta cerrada. Yo no quería que lo perdieras. Estaba tratando de ayudarte. Emma tragó saliva con fuerza, conteniendo las lágrimas. Pero te acusé, dije. Jimmy sacudió la cabeza suavemente, con voz suave. Tenías todo el derecho a estar enojada, Emma. Te di todas las razones para que no confiaras en mí en ese entonces. Solo, no quería perderte otra vez. Bajó la mirada, la culpa presionando contra sus costillas. Dejé que mi dolor lo nublara todo. Tenía tanto miedo de que me lastimaras como antes. No vi lo que realmente estabas haciendo. La voz de Jimmy se quebró. Yo también tenía miedo de fallar, de decepcionarte otra vez. Emma dio un paso más cerca. Su mano, todavía húmeda por la lluvia, se estiró para cogerla de él. Y esta vez, él no la apartó. El silencio ya no era pesado. Fue una experiencia plena. De comprensión. De sanación. Y mientras Jimmy le apartaba un mechón de pelo húmedo de la cara, ella susurró, lo siento mucho, Jimmy. ¿Yo? La detuvo con suavidad. No más disculpas. Ambos hemos cometido errores. Empecemos de nuevo juntos. Y esta vez, ella no dudó. Ella asintió. Y cuando él la abrazó, la tormenta que había afuera finalmente comenzó a despejarse. Varias semanas después, el centro comunitario New Horizon estaba lleno de vida, lleno de risas y del aroma de galletas recién horneadas. Las luces centelleantes enmarcaban las ventanas y arrojaban un suave resplandor sobre los dibujos de los niños que se exhibían con orgullo en las paredes. La tormenta había pasado hacía tiempo y ahora había vuelto el calor. Emma se quedó de pie en silencio cerca de la entrada, observando cómo un grupo de niños decoraba un árbol de Navidad improvisado con adornos hechos a mano. Su corazón se hinchó al ver sus sonrisas, genuinas, despreocupadas, seguras. Seguras, porque el centro estaba seguro. Gracias a él. Había llevado tiempo. Después de su reconciliación aquella noche lluviosa, Jimmy no solo se había disculpado, sino que había cumplido. Había aparecido. Una y otra vez. No solo con donaciones, sino con esfuerzo. Ofreciéndome como voluntario para la hora del cuento, arreglando las sillas rotas en la sala de juegos, incluso ayudando con los deberes cuando el personal estaba desbordado. Y más que eso, escuchó. No intentó arreglar la vida de Emma. No la colmó de grandes gestos. Simplemente apareció. Fue entonces cuando Emma se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, el chico que una vez la había lastimado no era el hombre que estaba frente a ella ahora, y finalmente se había permitido dejarlo ir. Esta noche, sin embargo, se sentía diferente. Una energía nerviosa familiar zumbaba en su pecho mientras miraba la invitación que llevaba en el bolsillo del abrigo. Gala benéfica en honor del Centro Comunitario Horizon. Invitada de honor, Emma Brooks.
Ella no se esperaba esto. Y cuando le preguntó a Jimmy por qué lo hacía, su única respuesta fue, porque ya es hora de que el mundo vea lo que has hecho. El salón de baile era impresionante, lleno de una cálida luz dorada que se reflejaba en los candelabros de cristal. En un rincón, un cuarteto de cuerdas tocaba música suave y el tintineo de las copas de champán resonaba suavemente mientras los invitados murmuraban admirados por el evento bellamente diseñado. Pero a Emma nada de eso le importaba, porque en el centro de todo estaba él. Jimmy estaba de pie en el podio, con su smoking impecable, pero su expresión vulnerable mientras se dirigía a la multitud. El público se quedó en silencio mientras su voz llenaba el espacio. Estoy aquí esta noche no solo como donante, sino como alguien que se ha sentido humilde y ha cambiado. Su mirada recorrió a la multitud antes de detenerse en Emma. No siempre estuve orgulloso del hombre que fui. Cometí errores. Lastimé a personas que me importaban y durante mucho tiempo me convencí de que el éxito podía borrar las partes de mí que quería olvidar. Emma sintió que se le cortaba la respiración, sus palabras la impactaron más profundamente de lo que esperaba. Pero Jimmy continuó, con voz más suave. Alguien me dijo una vez que la verdadera redención no viene de borrar el pasado, sino de aprender de él. Y esta noche, quiero homenajear a alguien que encarna esa lección mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Hizo un gesto hacia ella, con voz firme pero llena de emoción. Emma Brooks, una mujer que convirtió su dolor en un propósito, que tomó sus luchas y creó un santuario. Ope Libes, un lugar donde cada niño se siente visto, donde nadie se siente olvidado. La multitud murmuró con admiración mientras todas las miradas se dirigían hacia Emma. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se apretó el pecho con la mano mientras Jimmy continuaba. Ella no solo salvó una comunidad, sino que me salvó a mí. Y aunque no puedo reparar el daño que una vez le causé, puedo pasar cada día demostrando que soy mejor que el niño que era. Una pausa. Y Emma, con la voz ligeramente quebrada, dijo, gracias por tu perdón, por tu fuerza y por recordarme lo que significa ser un mejor hombre. La sala estalló en aplausos, pero Emma apenas los escuchó porque lo único que podía oír era el sonido de los latidos de su corazón. Fuerte, constante, seguro. Después de los discursos, los invitados se mezclaron mientras la música se reanudaba. Pero Emma se quedó de pie junto al balcón, mientras el aire fresco le acariciaba la piel mientras asimilaba todo. No se dio cuenta de que Jimmy se acercaba hasta que su voz rompió el silencio. Se dio la vuelta y, por primera vez desde que comenzó la gala, lo vio no como el millonario o el hombre en el podio, sino simplemente como Jimmy. Ah, no me lo esperaba, susurró, con la voz temblorosa por una emoción no expresada. Jimmy le ofreció una pequeña sonrisa. Lo decía en serio. El silencio se prolongó, intenso pero suave. Entonces Emma respiró temblorosamente. Jimmy, yo también tengo que decir algo. Él asintió, preparándose. Me he aferrado a mi dolor durante tanto tiempo, dejando que definiera cómo te veía. Tenía miedo de confiar, miedo de que me lastimaras otra vez, y dejé que ese miedo me hiciera alejarte. Pero has demostrado que ya no eres el chico que me lastimó. Y ahora lo veo. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Te perdono. Jimmy contuvo la respiración y extendió la mano para cogerla de ella. Gracias, Emma, pero no espero nada. No he terminado. Sonrió suavemente. Te perdono, pero la confianza se gana. Y necesito que me prometas que no habrá más secretos. Que no volverás a intentar protegerme ocultándome cosas. Necesito honestidad. Siempre. Jimmy le apretó la mano suavemente y asintió. Tienes mi palabra. Siempre. Y en ese momento, el peso que había entre ellos se alivió. El dolor. La culpa. Los muros. Por fin eran libres. Una semana después, el centro comunitario estaba más concurrido de lo habitual, ya que los niños y las familias se reunieron para un anuncio especial. Emma estaba de pie cerca de la sala de juegos, confundida, mientras el personal conducía a todos al jardín trasero. Y allí, de pie junto a una estructura recién construida, estaba Jimmy. El cartel que había sobre la entrada decía, Biblioteca Brooks, en memoria de Margaret Brooks. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas cuando Jimmy se acercó y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja.
Sé lo mucho que tu madre significaba para ti, susurró. Y quería que su nombre se recordara aquí. Siempre. Emma no podía hablar. Ella solo pudo asentir, abrumada, mientras lo envolvía con sus brazos. Porque esto no era solo redención. Esto era amor. Más tarde esa noche, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Emma y Jimmy se sentaron juntos en las escaleras del centro comunitario, mirando a los niños jugar. No hicieron falta palabras. Solo la tranquila comprensión de que ambos se habían curado. Juntos. Y por primera vez en mucho tiempo. El futuro parecía prometedor. Así, la historia de Jimmy y Emma nos recuerda que la verdadera redención no consiste en borrar el pasado, sino en aprender, crecer y encontrar el coraje para ser mejores. Si este sincero viaje te inspiró, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de esperanza y perdón. Y para más historias conmovedoras llenas de amor, crecimiento y segundas oportunidades, suscríbete a Historias que conmueven el alma. Gracias por ser parte de este hermoso viaje. Nos vemos la próxima vez para otra historia inolvidable.